7 de la mañana, 38 minutos. Luis Arturo Poveda, ministro de Trabajo, se encuentra con nosotros para conversar en estos minutos sobre las objeciones planteadas por el presidente Moreno a la propuesta de ley de apoyo humanitario, especialmente a lo relacionado a materia laboral. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días por la entrevista. Muchas gracias, muy gentil. Buenos días. El señor presidente de la República, pues, como todos conocemos, realizó un veto parcial al proyecto de ley de apoyo humanitario para permitir enfrentar así el impacto del COVID-19. Ecuador enfrenta tres crisis, como sabemos, la crisis sanitaria, económica y social. Ministro, ¿qué aspectos es necesario indicar que el objetivo del proyecto de ley es facilitar acuerdos necesarios ante la crisis. Es así como podemos llegar a grandes acuerdos entre empleadores y trabajadores, entre acreedores y deudores, precautelando siempre el empleo, impulsar la reactivación para garantizar el bien común. Al Ecuador lo levantamos todos. Solo trabajando, juntos podemos reactivarnos y así salir adelante. Ministro, con estas objeciones parciales presentadas por el presidente de la República a la propuesta de ley de apoyo humanitario, ¿qué se está corrigiendo, qué se está ajustando en materia laboral? Bueno, en materia laboral, como usted entenderá, se ha ajustado en cuanto a la forma de llevar los acuerdos. Es decir, que son mecanismos legales que permiten preservar el trabajo, precautelando los principios constitucionales, que es muy importante. Además, no se podrá, bajo ningún concepto, afectar el salario básico unificado o los salarios sectoriales determinados para jornada completa o su proporcionalidad en caso de las jornadas reducidas. Entonces, eso es un gran cambio que se hace en el veto parcial del señor presidente. Este acuerdo podrá ser propuesto por cualquiera de las partes de la relación laboral. Los empleadores deberán presentar de forma clara y completa los sustentos de la necesidad de suscribirlos para que el trabajador tome una decisión bien informada, y el Ministerio del Trabajo tendrá la obligación de supervisar, de vigilar el fiel cumplimiento de estos acuerdos, que tienen que enmarcarse dentro de las normas constitucionales y las normas legales, respetándose siempre los derechos de los trabajadores. Ministro. Además, el acuerdo debe ser bilateral y directo, y siempre se tendrá preferencia sobre cualquier otro acuerdo o contrato. Esas son el veto del señor presidente. Ahora bien, también es necesario aclarar que el incumplimiento de cualquiera de las partes serán sancionados conforme lo determina nuestra legislación laboral y demás normas vigentes. También tenemos que en el evento de que se invoque de manera injustificada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el señor juez aplicará la indemnización por despido intempestivo, multiplicando el 1.5 de la remuneración por cada año de servicio. En ese sentido se basa el veto parcial del señor presidente de la República, porque como todos sabemos, la indemnización equivale a un mes de la remuneración por cada año de servicio. Ministro. Pero en este caso, la sanción se hace con un salario y medio. De acuerdo. Ministro, ¿por qué ven ustedes necesario hacer esta aclaración relacionada al artículo 169 del Código del Trabajo, que habla sobre esta figura de fuerza mayor? ¿Acaso ustedes han percibido que ha habido un abuso por parte de ciertos empleadores sobre sus trabajadores, sobre sus colaboradores durante esta emergencia sanitaria, y de manera injustificada se han producido despidos masivos? Sí, efectivamente, el numeral sexto del artículo 169 del Código de Trabajo, que habla de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, cuando se produce un
incendio, se produce una plaga de campo, etcétera, entonces, o cualquier otro acontecimiento extraordinario que no se pudo prever y que previniendo no se lo pudo evitar, entonces ahí en esta situación ha habido ciertos abusos por parte de algunos sectores de los empleadores. En consecuencia, para evitar justamente que se aplique correctamente la norma legal antes invocada, es que se va a sancionar al empleador con una remuneración inmedia por cada año de servicios en favor del trabajador, como una sanción, como una condena, conforme lo determina el artículo 188 del Código del Trabajo. A diferencia que aquí, pues, la indemnización va a ser de un salario y medio. Ministro, ¿qué podría pasar con los trabajadores que de manera injustificada han sido separadas de sus trabajos cuando sus empleadores se han acogido a esta figura de fuerza mayor? ¿Qué podría pasar con aquellos trabajadores que finalmente tenían que mantener su trabajo y que, de acuerdo a ciertos casos muy puntuales, posiblemente ciertos empresarios, ciertos empleadores se acogieron de manera injustificada a esta figura? ¿Qué es lo que podría pasar con esos trabajadores ahora que han perdido sus empleos durante esta situación tan compleja? Bueno, lo que podría pasar, como usted lo indica, en el evento que el empleador no ha justificado, no ha determinado cuál fue el motivo por el cual aplicó la causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo. Esto es, que haya imposibilidad del trabajo. Eso nos indica la causal sexta, que el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo, ¿verdad? O cualquier otro acontecimiento extraordinario que no se pudo prever y previsto no se lo pudo evitar, de tal suerte que si el empleador no aplicó bien la causal tal como está determinada de manera expresa en la ley, será motivo de que sea sancionado como despido intempestivo y como consecuencia será condenado al pago de una indemnización que establece el artículo 188 del Código del Trabajo, pero en estos casos de la bonificación por desahucio que lo determine el artículo 185 del Código del Trabajo. Pero en este caso el Ministerio de Trabajo investigará estas decisiones que se han adoptado por parte de ciertos empleadores durante esta época de emergencia sanitaria, de aquellas empresas o lugares de trabajo que se han acogido a fuerza mayor, para determinar si realmente son justificadas el haberse acogido a esta figura y eventualmente haber despedido a parte de sus trabajadores. ¿Eso se investigará? A ver, nosotros como Ministerio de Trabajo hemos dictado el acuerdo ministerial número 081, en donde de manera clara y precisa que el empleador que se acoja a dicha convocada tiene que justificar, fundamentar su solicitud ante el Sistema Único de Trabajo dentro de las 24 horas. Asimismo, notificar al empleador para que de forma inmediata la inspección del trabajo de la jurisdicción respectiva haga la verificación, la constatación de tal hecho y se levante el acta correspondiente, y entonces eso le servirá en su momento al trabajador para que pueda reclamar el pago de un despido intempestivo, alegando, impugnando que no fue bien aplicada la normativa del numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo. Ministro, ¿tienen cuantificado ustedes cuántas empresas se han acogido durante esta época de emergencia sanitaria a la figura de fuerza mayor y cuántas personas, cuántos trabajadores han perdido su empleo a causa de la utilización de esta figura? Bueno, tenemos en cuanto a la terminación por caso de, le tengo el dato, por caso del artículo 169, numeral 6, se han acogido 16.820 contratos terminados aplicando esa causal. Y en total, a la fecha, tenemos que se han terminado 174.000 contratos individuales de trabajo por parte de los empleadores.
De acuerdo, ustedes entonces seguirán de cerca estas decisiones para eventualmente también determinar si hubo o no un abuso por parte de ciertos empleadores sobre la utilización de la figura de fuerza mayor. Por supuesto, nosotros como Ministerio de Trabajo estamos día a día haciendo las inspecciones correspondientes, porque esa es nuestra obligación en estos momentos más aún de crisis sanitaria que vive el país, crisis económica y crisis social. Entonces, tenemos que hacer que se respeten los derechos de los trabajadores, que se cumpla el empleador con sus obligaciones. Es una de las de lo que nos corresponde como Ministerio de Trabajo. ¿Y qué hacemos una vez que se hace la inspección? Se levanta una acta y esa acta, pues, luego de la verificación de que hay incumplimiento de parte del empleador de obligaciones, se establece mediante un trámite la sanción correspondiente. Eso es lo que está en este momento el Ministerio de Trabajo actuando día a día. Listo, muchas gracias, ministro, por la información compartida. Gracias a usted. Muy gentil, muchas gracias. Agradecemos al ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, por ofrecernos información sobre esta objeción parcial del presidente de la República a varios artículos, a 32 artículos de la propuesta de ley de apoyo humanitario y especialmente a lo que está relacionado al ámbito laboral. 7 de la mañana, 49 minutos.